No necesito el número del pedido, la cantidad, la fecha, cuánto se va a pagar. No necesito nada de eso. Solamente necesito nombre y apellido. Y luego voy arrastrando de las otras tablas la clave primaria. En este caso, en pedidos, solo en pedidos, ¿cuál es la clave primaria de pedidos? Y de pedido. Muy bien. ¿Y qué clave foránea? O sea, ¿cómo yo relaciono pedidos? Y de producto. Exacto. Entonces, con I de productos, que sería la clave foránea, relaciono productos y pedidos. Luego, ¿qué hago? Que mi cliente necesita de ambas tablas. Y lo que yo hago aquí entonces es agregarle ID pedidos. Ya tenía yo ID productos. Entonces lo que hago es relacionar ambas tablas a mi cliente. De esta forma, para mí va a ser mucho más fácil organizar pedidos. Sí, mi cliente necesita pedidos, pero no hace falta que esté en mi tabla de clientes. A eso se refiere la segunda forma normal. Muy bien. Aquí dice que de esta forma se puede reflejar el mundo real en la base de datos. Se tendría que hacer cambios en sus reglas de negocio para que esto fuera aplicable, pero para ilustrar la normalización, bueno, esto está bien. Una de las mayores desventajas de la normalización es el tiempo que se lleva a hacer. La mayoría de la gente está demasiado ocupada o emplea su tiempo para asegurarse que sus datos estén normalizados. Cuando todo funciona más o menos bien, sería un desperdicio de tiempo, pero no es así. A veces se va a tomar más tiempo tratando de arreglar un error de una tabla no normalizada que directamente emplear una tabla normalizada. Luego le voy a hablar un poco más de eso. Al haber alcanzado la segunda forma normal, usted puede disfrutar de algunas ventajas de la base de datos relacionales. Por ejemplo, yo puedo agregar nuevas columnas en las tablas clientes sin afectar las tablas productos y pedidos. Y así lo mismo con productos y pedidos. Entonces, al alcanzar este nivel de normalización, permite que los datos se acomoden de una forma natural dentro de los límites esperados. Una vez que se haya alcanzado el nivel de la segunda forma normal, se han controlado la mayoría de los problemas de lógica, que puede ser en una inserción en un registro sin exceso de datos y en la mayoría de las tablas. Observando un poco más de cerca las tablas de cliente, vemos el nombre CIA envíos, que esta no es dependiente del cliente. Ahora se va a explicar cómo eso se soluciona. En una tabla que está normalizada, en esta forma todas las columnas que no son claves fundamentales, fundamentalmente dependientes, por ejemplo, que decir, por completo de la clave primaria y no hay dependencias transitivas. Una dependencia transitiva es aquel en la cual existen columnas que no son clave, que dependen de otras columnas que tampoco son clave. Cuando las tablas están en la tercera forma normal, se previenen errores de lógica al insertar, eliminar o modificar registros. Cada columna en una tabla está identificada de manera única por clave primaria y no debe existir datos repetidos. Esto provee un sistema
un esquema limpio y elegante y que es fácil de trabajar y expandir. Muy bien. Eliminación de datos que no son clave para la tercera forma normal. Muy bien. En clientes tenemos ID clientes, ID ciudad de envío, nombre y apellido. Y en producto tenemos ID producto, nombre del producto, costo del producto, imagen del producto. En pedido de cabeceras tenemos ID pedidos, ID clientes y fecha de pedido. Ahora tenemos dos tablas que separamos de lo que ya teníamos. Entonces tenemos una tabla más que es detalle del pedido, que en este caso va a ser la cantidad del pedido. Y luego tenemos la ciudad de envío, que va a tener el nombre de la ciudad de envío y el ID. Muy bien. ¿Qué se hizo aquí? ¿Por qué de 2 tablas pasé a 5? ¿En qué me beneficia eso? En síntesis, lo que la tercera forma normal nos está diciendo es, muy bien, yo tengo datos en esta tabla que no necesariamente están identificadas por la clave primaria, pero me relaciona a otra tabla que tampoco está identificada por ninguna clave primaria. En este caso, la ciudad de envío no me... Podíamos ponerle en pedidos, pero también podíamos ponerle en clientes y no está relacionado entre sí por ninguna clave. Entonces lo que yo hago es quito esa tabla de clientes, creo una nueva tabla que tenga un identificador y de esa forma yo pueda entonces extraer luego de esa tabla, es decir, relacionar esa tabla para que me sea más sencillo. Lo mismo pasa con cantidad de pedidos. ¿Qué pasa con cantidad de pedidos? Yo aquí tenía más arriba en pedidos solo. ID de pedido, número de pedido, cantidad de pedido y fecha del pedido. Cantidad del pedido. Yo, por ejemplo, puedo pedir, por ejemplo, 5 veces nomás un producto. Y de esa forma ya tengo ya la cantidad que quería. Pero no necesariamente necesitaba cantidad de pedido, ¿verdad? Voy simplemente hacer eso. Hacer que en mi algoritmo que cuando pida al cliente 5 productos del mismo, entonces me cargue 5 veces nomás. Ya está ya. ¿Verdad? Pero yo tenía cantidad de pedidos aquí abajo, en pedidos. ¿Qué nos dice la tercera forma normal? Que entonces para yo poder tener una tabla mejor y más ordenada, que sea fácil de trabajar y que yo pueda insertar, eliminar y modificar registros de forma sencilla, lo que debería hacer esa cantidad de pedidos, como no me afecta, no está relacionada con otra tabla por un ID propio y la otra tabla tampoco se relaciona con él de forma propia, con un ID. Entonces lo que yo hago es retiro de ese, creo una nueva tabla y le pongo cantidad a pedido. ¿En qué me ayuda esto? Imagínense que yo tengo un stock que cumplir. Tengo un stock que, por ejemplo, tengo de
100 productos exclusivos. Si yo tuviera esta tabla de arriba, ¿cómo yo sabría cuándo llego a ese límite de 100? Podría ser que alguien venga y directamente compre 100. Y yo no tenga, o más de 100, y yo no tenga esa cantidad de producto. Entonces, en pedidos, cuando yo le cargue 120, por ejemplo, y yo no tenga en mi tabla producto más esa cantidad, debemos hacer una tabla que se llame stock, por ejemplo, para que cuando yo tenga que enviar no me quede sin nada, porque no le voy a poder enviar 120 porque tengo 100 nomás. Entonces, aquí estamos viendo que la cantidad de pedidos no necesariamente está relacionado con pedidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de pedidos que me hace puede superar el stock que yo tengo. Entonces, para evitar problemas, lo que yo hago es quito ese dato de ahí de pedidos y creo una nueva tabla para que yo pueda relacionar con él. Ahora acá, por ejemplo, en productos podría poner stock y de esa forma yo poder relacionar y no tener ese problema, ¿verdad? Pero ¿qué me implicaría que yo, por ejemplo, ponga aquí productos stock de cada producto? Es decir, que por ejemplo, si se compra 2 kilos de tomates, yo voy a tener que cada vez ir modificando esta tabla en stock. Voy a tener que quitar, tengo de 500, ahora paso a 490 kilos, por ejemplo. Entonces voy a tener que ir cada vez modificando la tabla productos, ¿verdad? Porque cada vez va a ir menos, menos, menos. Y cuando, por ejemplo, de repente me llega un stock en la mitad, voy a tener que modificar otra vez esta tabla de productos y aumentar el stock, por ejemplo. Esto me puede acarrear errores. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear una tabla independiente de nuevo que se llame stock y en ese tenemos todas las tablas de stock de todos los productos. Es la misma cosa que hicimos aquí con cantidad de pedidos y nombre de la ciudad de envío. Nos va a hacer mucho más fácil a nosotros esas cosas. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que es más eficiente? Cuando nosotros tenemos cantidades de datos ínfimos, muy pocos, 100, 200, lo que nosotros hacemos normalmente para probar. Tenemos 20 productos diferentes y 5 clientes. El flujo de datos y la cantidad de datos que hay ahí, en realidad no es nada para la base de datos. Con lo que es comparado con la vida real, la vida real hay cientos de miles o hasta millones de productos en algunos casos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una tabla así nomás? El flujo de datos que nosotros tenemos va a hacer que la base de datos se caiga por sí misma. Porque nosotros estamos llenando 2 tablitas nomás, con una cantidad enorme, pero imagínense la cantidad más grande de datos que se puedan imaginar. Ese flujo de datos que hay entre estas 2 tablas va a hacer que se me trabe totalmente. Si yo quisiera cargar solamente una cosa en una de estas tablas, va a repercutir a la otra tabla. En cambio,
De esta forma, yo puedo por cada uno de ellos ir cambiando algo, o ir modificando, o insertando, eliminando. Cuando la cantidad de flujo es tan grande y las tablas están relacionadas de una buena forma, lo que pasa es que es mucho más rápido y más eficiente. Imagínense leer, ustedes ya dieron pilas, colas y esas cosas, ¿verdad? Sí. Muy bien, imagínense una tabla clientes con todos los datos. Y van a tener que recorrer cada dato de tablas clientes para solamente llegar al nombre de ciudad de envío. ¿Cuántas tablas van a tener que recorrer? Miles, 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 miles. Entonces, es un trabajo de cómputo muy grande. ¿Cómo simplificamos en este caso? Me tengo que ir solamente a esta tabla y directamente al ID. Y directamente me voy a ese. Me voy a tener que ir buscando uno por el nombre. Ni siquiera es ID, por el nombre. ¿Qué pasa si hay dos nombres iguales? Ahí ya se me vaya todo el traste. Entonces, para esto funciona normalmente la normalización. Entonces, resumiendo, si un dato sin normalizar no cumple con una regla de la notación, la primera regla sería, perdón, identificar los atributos repetidos, separarlas en sus propias tablas y agregar claves primarias en las tablas nuevas y claves foráneas en la tabla original. Segunda forma normal, asegurar que todas las tablas que no sean completamente dependientes de la clave primaria. Y la tercera forma normal sería eliminar cualquier dependencia transitiva, como se dice, una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas no son claves dependientes de otras columnas que tampoco son claves. Muy bien. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Más o menos, profesor. Por mi parte, Muy creo bien. que fijando un poquito lo aprendido con algún ejercitario o algo por el estilo, vamos a poder entender mejor. Sí, lo que normalmente se dice es atomizar lo más posible los datos. ¿A qué se refiere con atomizar? Si yo, por ejemplo, quisiera representar unas calles, normalmente a una calle de envío, por ejemplo, le queremos enviar a una persona un producto que nosotros vendemos. Entonces, ¿qué debería tener nuestra tabla? Profe, ¿Sí? vos lo podrías hacer así, en una Sí, tabla. ahora, Así ahora mismo. mismo, ahora mismo les voy a mostrar una. Ahora están viendo una tabla, Sí. perdón, un documento de... Sí, profesor, sí. Muy bien. Por ejemplo, queremos crear una tabla que nos identifique un lugar de envío o residencia de algún cliente que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser los datos? O sea, no los datos, los campos de esa tabla.
Es del cliente. O, bueno, del cliente sería entonces. Vamos a hablar solamente de ciudades y barrios. Así va a ser más corto. Imagínense que yo quiero saber a qué ciudad y en qué calle le quiero enviar a esa persona. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener una tabla que se llame ciudades. ¿Sí? ¿No va a ser más fácil que le pongas una dirección y a partir de ahí hagan la normalización? Podría ser. Así ven qué es lo que quieren para visualizar. Una dirección de una... A ver. A ver, te doy una dirección. España, Sí. 1148. 1148. Casi. Manuela de los Ángeles. Cuarto barrio Luque. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos una dirección. ¿Qué necesitamos para crear nuestra tabla? A ver, chicos. Para poder llegar a representar esta dirección. Estamos hablando de la tabla de ciudad de envíos, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la tabla de ciudad de envío, pero en este caso vamos a referirnos a una dirección. Una dirección. Puede ser la dirección de domicilio, puede ser la dirección de envío. Eso no importa. Lo que importa es cómo nosotros representamos esto que está en la vida real en una tabla. ¿Qué necesitamos de todo este dato que necesitamos nosotros para poder cargar en una tabla? Vamos a cargar a dónde enviar y vamos a poner todo este. Me imagino que no, me imagino que sería cuarto barrio Luque, ¿no? Claro. Pero... ¿O vos te referís como para ponerle una idea a ese dato? Sí. Vamos a hacer la normalización. ¿Cómo yo haría todo eso? Es decir, ¿qué yo necesito en mi tabla para poder representar eso? Describir esta dirección. Una columna que se llame dirección. Bueno, eso puede ser una cosa. Ahora vamos a hablar. Si yo pongo dirección, ¿verdad? Esta dirección, ¿qué otras tablas, por ejemplo, o sea, qué otras tablas, no? ¿Qué datos necesito para llegar a dirección? El ID del cliente, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de eso, de cliente y todo eso. Nosotros solamente queremos dirección. Okay. Solamente dirección. ¿Cómo yo represento una dirección? ¿Qué necesito para saber una dirección?
¿Alguna vez ustedes les pidieron escribir su dirección? ¿Qué les El pedía? barrio, la ciudad, Muy bien. El nombre de las calles. Barrio, No sé, yo para mí ciudad, lo más lógico para poder identificar es los barrios o las ciudades en sí. muy bien. Nombre de la calle. ¿El nombre de qué Yo calle? también puedo- ¿De qué calle? ¿La calle que está al frente, la que pasa al costado? Vamos a ponerle En la que se calle encuentra el... principal, la primera calle. Y vamos a ponerle uno que se llame la segunda calle. ¿Sí? Secundaria más, vamos a ponerle. Por cierto, tengo algún error aquí, yo. ¿Se fijaron el error que cometí? Sí, estamos hablando de una tabla que tan mal está mal escrito aquí. Que ven que no esté bien. Si voy a crear una base de datos y en la base de datos escribo así, no me va a leer nada. Que tengo carácter especial entre el medio. ¿Verdad? no le falta su ID. También le falta su idea. Pero yo aquí escribí con espacios. Puedes escribir con espacio en una tabla. No. No, Exacto. ¿Qué otra cosa ven que hice mal aquí? Súper largo de mi nombre de la calle. ¿Verdad? ¿Cómo normalmente sí. hacemos para cortar esas cosas? ¿Qué no, qué, Abreviando. sí. ¿Cómo se abrevia normalmente? Se ponía las tres primeras o así, ¿verdad? Entonces podemos poner, por ejemplo, nombre y luego podemos poner nombre o nom, calle, nomás ya, junto todo. ¿Qué otra cosa necesitamos de aquí? Tenemos el nombre de la tabla que es dirección. Tenemos el nombre de nuestra tabla que es dirección, ¿verdad? Después barrio, ciudad, nombre de la primera calle, nombre de la segunda calle. ¿Qué nos falta otra cosa que creo que la compañía dijo hace rato? Referencia, creo que falta. Vamos a poner descripción de la... Descripción vamos a poner, ¿verdad? Dirección, descripción, ¿verdad? Por ejemplo, dirección, ¿verdad? La referencia. Muy bien.
falta el número también. El número de la casa. Sí. ¿No estaría faltando el nombre del cliente? Bueno, eso vamos a hacer una tabla aparte. Ahora. Vamos a hacer otra tabla que se llame cliente. ¿Qué va a tener esta tabla? ¿Qué necesito para identificarlo a un cliente? El El nombre y apellido. nombre. Muy bien. Luego, Podría ser su número de celular como sí. ¿Qué otra cosa más podría hacer? Pues entonces ya me basta. Pregunto. Entonces ya me basta. El ID del cliente no estaría faltando ahí. Muy bien. ID Para del agilizar cliente. más el trabajo. ¿Cómo? Para agilizar más el trabajo, digo. El ID. Exactamente. El ID del cliente. ¿Qué también podríamos usar como un ID de un cliente? Sin poner necesariamente ID del cliente. Su número de cédula. Exactamente. Vamos a ver su número de cédula, por ejemplo. Ahora, ¿cómo yo puedo relacionar estas dos tablas? En la tabla de cliente podrías, a ver, si es que existiese, ¿verdad? Pero que no existe, digamos, añadir el ID de la dirección del cliente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer eso si no existe? Voy a crear uno que se llame ID dirección. ¿Sí? En este caso, vamos a identificar ambos que son primary key. Vamos a poner PK como primary key y PK como primary key. ¿Sí? Entonces lo que dijo el compañero fue, si hay el primary key en dirección, lo que yo voy a hacer es, entonces, en esta tabla, voy a traer como foráneo, entonces va a ser, para no confundirnos, vamos a ponerle clie, guión bajo, ID, dirección. Y este es foreign key. ¿Sí? ¿Qué hice yo acá? Digamos que renombraste el ID el ID de la dirección
como para meter en la tabla de cliente. O sea, en la columna de cliente. Normalmente lo que se hace es traer el primary key de la tabla dirección a la tabla cliente. A veces se escribe exactamente igual. Igualito se escribe, para no confundirse. Se escribe igual. Pero para identificar que yo estoy hablando de la tabla clientes y para no confundirse, yo recomendaría poner así. Clie, que me refiere a la tabla clientes, y de dirección. En ese caso, estoy hablando de una clave foránea. Si se dieron cuenta, acá ya hicimos la primera normalización. No tenemos datos repetidos y lo que hicimos fue separar en dos tablas todo lo que necesitábamos. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo facilitar algo? O sea, ¿cómo yo podía saltar a la siguiente normalización? ¿Qué debería yo de hacer? Voy a ver aquí. Mejor aquí. ¿Qué dice? La segunda forma normal. Asegurarse que todas las columnas que no son claves sean completamente dependientes de la clave primaria. Muy bien. Y de dirección, por ejemplo. Es nuestra clave primaria en dirección. ¿Cuáles son que son directamente dependientes de la dirección? A ver, pregunto, la calle principal está con el ID, no, así se van a confundir, van a pensar que todo está relacionado. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué yo puedo quitar de esta tabla de dirección y crear su propia tabla? Con todos los datos y todo lo que implicaría crear una nueva tabla, con su ID, con su descripción, todo eso. Lo que se me viene a la mente a mí es la ciudad. Ciudad, por ejemplo, se puede quitar afuera, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer entonces, vamos a crear acá una nueva tabla. Que tenga de nombre ciudad. Va a tener esta ciudad. Bueno, primero vamos a poner ID ciudad. Para otra cosa, el nombre de la ciudad. Vamos a ponerle descripción. ¿Sí? O sea, descripción va a ser el nombre de nuestra ciudad, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo quiero relacionar ahora ciudad con esta tabla, o sea, dirección, perdón, con la tabla ciudad. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál de ellos hago primary key? Porque eso es muy obvio. Ahora lo que debo de hacer para relacionar ambas era chicos, si quiero relacionar ciudad y dirección, ¿qué tengo que hacer? El ID de ciudad poner en dirección. Muy bien. Entonces, para no confundirnos, vamos a poner dire
Estamos hablando de la tabla de dirección y nos estamos refiriendo a ID, ID ciudad. ¿Qué otro de estos puede separarse de dirección y crear su propia tabla independiente? Nombre de calle primaria y secundaria, pues. El nombre. Podemos hacer una tabla que se llame directamente calles, ¿verdad? En todo el Paraguay, ¿cuántas calles tienen el mismo nombre? ¿Verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, es muy bien lo que dice, o sea, está muy bien planteado lo que dijo la compañera, porque si yo tengo el barrio Luque, la calle principal es España y la secundaria es Manuela de los Ángeles, es decir, que para solamente esta calle voy a tener que agregar un dato. Ahora, ¿qué pasa si el España, casi Manuela, pero en el en cualquier barrio y cualquier ciudad, cualquier otra ciudad, que tenga que agregar otro que sea España con la calle Manuela, entonces ya tengo que alargar más mis datos. Ahora, si yo lo que yo hago es, tengo todas las calles de Paraguay, España, Manuela de los Ángeles, en una tabla que se llame calles, en una tabla que se llame calle, lo que yo voy a hacer es, lo que dije hace rato, atomizar esto a algo más pequeño, que me da, cuando yo atomizar, me da más control. Entonces, si yo quisiera la calle primaria que se llame Asunción y la calle secundaria que se llame Defensores del Chaco, voy a poder retirar directamente de la tabla calle, sin tener que crear una nueva dirección con esos dos parámetros. Estoy atomizando, estoy haciendo más pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿qué va a tener la tabla calle? Vamos a tener ID, calle, y la descripción. Calle, descripción. Tengo que crear otra descripción para, pregunto, ¿tengo que crear uno para la calle primaria o uno para la calle secundaria? ¿O tengo que crear los dos juntos? ¿Qué hago? Esta tabla solamente representa la clave, al nombre de la calle primaria, o representa solamente al nombre de la calle secundaria, o ambos. ¿Qué dicen, chicos? Técnicamente representaría solo una calle. Solamente representaría una calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería yo hacer acá? ¿Crear otra tabla que sea para la calle secundaria o no?
¿Qué piensan ustedes? No se podrían crear dos IDs, uno para cada calle, ¿verdad? Uno para cada calle. ¿En dónde? ¿En la tabla calle o en la tabla dirección? Profesor, podría crear ¿me la podría misma disculpar tabla a de decir? calles necesarias. Sí, ¿cómo? ¿Sí? ¿Quién dijo? Perdón, no sé si me dijiste a mí, pero quería saber nomás qué estábamos buscando hacer. Es que me fui un ratito. Ah, aquí tenemos una tabla con ID, calle, ¿verdad? Y calle descripción. Esta tabla representa solamente a la calle primaria, representa solamente a la calle secundaria o representa a los dos, ¿verdad? El compañero dijo a los dos. Ahora, ¿cómo yo esto voy a relacionar con esto? Entonces dijeron, con el ID para la calle primaria y con el ID para la calle secundaria. ¿Dónde llevo ese ID? Aquí en la tabla calle o en la tabla dirección. ¿Dónde yo voy a necesitar esa información? ¿Cómo? En la tabla de dirección. Sí, en la tabla de dirección, porque yo voy a necesitar eso ahí. Entonces, aquí vamos a hacer ID de la calle primaria e ID de la calle secundaria. Es decir, para un nombre de calle La Victoria, por ejemplo, con ID 01 y luego tengo otro con 02 y se llame a ver, bien, aquí tengo dos datos, ¿verdad? Uno es de La Victoria y el otro Fortín Toledo. Yo estoy sobre Fortín Toledo y La Victoria. Es decir, que mi calle principal va a ser Fortín Toledo. Entonces lo que yo hago es, en toda esta tabla hay estos dos datos. Y yo le digo, bueno, mi ID va a ser, de la calle principal va a ser 2. y entonces de la calle secundaria va a ser 1. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Yo estoy sobre La Victoria y casi Fortín Toledo. Bueno, entonces acá sería 1 y aquí sería 2. ¿Ven cómo puedo Profesor, relacionar? pregunta. Sí, sí. Me pongo nomás la situación, ¿verdad? Mm, Entonces, a la calle principal y a la calle secundaria le añadimos un ID, ¿verdad? sí, Entonces, para que a eso se le haya añadido un ID previamente, entonces se le tuvo que haber insertado en imagino que en la base de datos, no para sacar esos datos para que cuando claro, llamemos claro, calle claro. 1 y calle 2, ¿verdad? O sea Claro, que hay claro. una tabla otra vez, digamos, aparte que no se ve en la base de datos donde están todas las No, no, calles no, no. que Acá, se fueron cargando. no, no. Esta tabla calle son todas las calles que existen en el Paraguay. Eso es lo que dije hace rato. ¿Cuántas calles hay con el mismo nombre? Ah,
Entonces yo tengo Ahí sí. acá, Bueno, la calle de descripción es el esa nombre de parte- la calle. ¿Sí? Calle de descripción no es la descripción del estado de la calle, si ha faltado Juan Perón, no. La calle de Ya, descripción es el está nombre bien, de la gracias. calle. Está bien. Es una buena pregunta. Ustedes, todas las tablas que están viendo acá son lo que ustedes van a cargar en la base de datos, ¿sí? ¿Por qué no dejamos la calle acá? ¿Por qué separamos? Uno por la normalización. Y eso nos dejó ver que yo teniendo todos los nombres de las calles, puedo hacer la combinación que quiera aquí. Es mucho más fácil hacer esto que tener solamente calle primaria, calle secundaria y cargando todas las posibles combinaciones a mano. No estoy hablando de todas las calles, estoy hablando de las combinaciones en esas dos calles. ¿Sí? Acá solo, por ejemplo, si fuera al revés, si fuera Manuela de los Ángeles, casi España, cuarto barrio Luque, ya tenía que cargar otra vez con ese dato. Y si fuera lo mismo con otro barrio y con otra ciudad, debería de cargar lo mismo de nuevo con otro barrio, con otra ciudad, y así sucesivamente. Entonces me es más fácil a mí. No solamente es más fácil, es la forma en que se hace. Por eso se normaliza. Separar eso, tener toda una tabla llena de esos datos y luego ir combinando como a mí, no como a mí me plazca, sino como yo necesite. Entonces, en ese caso, ¿qué otra cosa puedo quitar acá que ustedes ven? Que también cumple con lo mismo de las calles. Con el nombre de las calles. Número de la casa podría ser. El número de la casa podría ser. Pero también hay algo que se repite siempre en barrios. El nombre de los barrios son también, ¿verdad?, repetidos. Hay varios barrios que tienen el mismo nombre en diferentes ciudades. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer también, vamos a poner barrios. Vamos a poner ID, barrio, descripción del barrio. ¿No está? ¿Te graba o no? Descripción de barrio. ¿Qué necesitamos para unir esas dos tablas? Como dijimos, solamente necesitamos el ID aquí. Ahora, ¿qué pasa con lo que la compañera dijo? El número de la casa. El número de la casa es dependiente o no de la dirección que estamos construyendo. Es decir, que con los datos que yo formo acá, ya tengo el barrio Luque. Perdón, cuarto barrio. Cuarto barrio. El Luque. Mi calle principal es España. Mi calle secundaria es Manuel
dirección, descripción de la referencia. De hecho, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner, en vez de dirección, descripción, vamos a ponerle referencia, mejor, ¿verdad? Punto negro, por ejemplo. Ahora, esa es nuestra idea que nosotros le vamos a dar a estos datos. El número de la casa, una pregunta. Los números de las casas sí se repiten, ¿verdad? O sea, es decir, hay, por ejemplo, una casa con 1148 en Luque y hay también una casa con 1148 en Asunción. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con el número de la casa? Nosotros estamos viendo los que no son dependientes directamente del ID dirección. El ID dirección, en este caso, me representa estos datos, ¿verdad? Es decir, yo estoy codificando esto para que me sea único. Pero cada uno de estos, como individual, no es único, ¿verdad? Lo mismo pasa con el número de la casa. Entonces nosotros creeríamos que deberíamos de quitar ese de ahí y poner aparte, de poner ID y número de la casa. Pero el número de la casa, ¿acaso no es la dirección, o sea, el lugar físico de la casa que está en ese barrio, en esa calle, en esa ciudad, ¿verdad? Es decir, que es dependiente este número de la casa de dirección. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de necesitar quitar de aquí. O sea, ¿se entiende eso, verdad? ¿Por qué no se quita aparte también el número de la casa? Porque es dependiente de dirección. ¿Sí? Otra cosa, que fuera, el número de la línea baja, ¿es dependiente o no de la dirección? Pregunto. Chicos. Línea baja, ¿es dependiente o no de la dirección? No. ¿Por qué no? O sea, es decir, línea baja, no estoy hablando de celular ni nada por el estilo. La que vienen a tu casa y conectan por el teléfono fijo. Vamos a poner acá luego para Sí es. teléfono fijo. Es decir, yo teléfono fijo puedo quitar afuera. Es decir, descripción del teléfono fijo, poner el número de teléfono ahí y su ID. Y después tirar acá. ¿Por qué no me convendría hacer eso? ¿Acaso el número de teléfono no está implícito con el nombre de la ciudad? Con el nombre de la ciudad solo ya está implícito. Es decir, entonces,
que depende de la dirección. Está dependiendo de esto. ¿Sí? Depende de todo este conjunto de datos. Referencia, por ejemplo. Piensen como en la referencia. La referencia, necesariamente todos van a tener portón negro. No, ¿verdad? Pero sí, casi muchos tienen una calle España. También hay muchos que tienen una calle Manuela. También hay muchos que viven en la ciudad de Luque. También hay muchos que pueden vivir en la ciudad de Barrios. Perdón, en el barrio, en el cuarto barrio. Pero ¿qué pasa con número de la casa y teléfono fijo? Va a haber solamente este en el cuarto barrio, ¿verdad? Solamente este en la ciudad. Lo mismo con la referencia. Solamente va a haber, en el caso que hizo bien, puede ser que también haya hecho mal, pero en el caso que hizo bien, solamente va a haber un portón negro en la calle principal, España, y en la calle secundaria Manuela. Por eso no puso como referencia, porque solamente había ese. Lo mismo pasa con la casa y con el teléfono fijo, ¿verdad? Casi nadie usa más teléfono fijo. Ahora, aquí podemos dar por terminado, por ejemplo, ya. ¿Por qué? Estamos escribiendo, sí o no, la dirección. Estamos escribiendo la dirección, ¿verdad? Cuarto barrio, Luque, España, Manuel de los Ángeles, ahí dice el portón, el número de la casa. Y le damos un ID, ¿verdad? Y ahora tenemos este como dato dentro de esta tabla de dirección. Y nosotros podemos estirar eso a nuestra tabla de cliente. Y unimos la tabla cliente y dirección. ¿Sí? Y ya tenemos todo. Nos hizo falta hacer la tercera normalización de nosotros. Tuvimos que necesitábamos hacer la tercera normalización ya. ¿Qué nos da la tercera normalización? Forma normal. Elimina cualquier dependencia transitiva, una dependencia transitiva que la columna no sirve como clave dependiente de otras columnas y tampoco son clave. Es decir, teléfono en este caso. No hace falta hacer eso nosotros. O sea, hay necesidad de hacer la tercera forma normal. Y yo creo que la tabla ya está bastante clara ahí. ¿Verdad? Entonces, como podemos ver en el comienzo nos decía que no hay necesidad. No siempre es buena idea tener una base de datos conformada por el nivel más alto. Se puede llevar a un nivel de complejidad que puede ser evitado. El teléfono, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser del cliente, puede ser de su papá, de su mamá, de cualquiera otra, no está relacionado con ningún otro. Podemos decir lo mismo también, por ejemplo, no sé, solamente ese. Y podemos quitar ahí. Pero no hace falta, porque vamos a tener una tabla muy compleja ya. Nosotros vinimos para hacer 2 tablas y terminamos con 5. Ahora, cuando ustedes quieran cargar datos, ustedes van a cargar datos así, ¿verdad?
a ustedes les va a ser mucho más fácil si ustedes tienen todas las ciudades del Paraguay, todas las calles del Paraguay, todos los barrios del Paraguay. Y en una tablita desplegable le dan clic y te aparece, o le dan buscar y le aparece ciudad Luque. Ustedes le dan y automáticamente ya tienen el ID de esa ciudad y le envían la dirección. Ustedes no van a hacer más, no van a tener que cargar en dirección directamente. Con solamente saber el nombre de la ciudad, ya van a poder tener su ID y mandar aquí a dirección. Y están completando una parte de la dirección. Luego el nombre de la calle, escribe el nombre de la calle y le va a aparecer todas las calles del país. Eligen la calle que es, ya tienen su ID y envían la dirección. Lo mismo con barrio. Y envían la dirección. Entonces ahí ya tienen completa su dirección. Sin tener que ustedes tener que cargar en dirección de nuevo cada uno de ellos. Y tener que recordarse, y desde la calle Humaitá es, no, directamente así. Ahora, esto es lo que nosotros diríamos una tabla relacional. ¿Sí? Creo que luego nosotros entraremos en base de datos. Entonces yo le voy a adelantar un poquito qué es una tabla relacional. Como yo les expliqué hace rato, que era más rápido para mí si yo tenía muchísimos datos, hacer de esta forma. Porque vieron que yo con saber el nombre yo voy a poder directamente llenar esta tabla. Nombre de cada uno. Ya voy a poder llenar directamente esta tabla. Y luego voy a tener que agregar referencia, número de la casa y ya está ya. Prácticamente completo. Solamente con haber dado clic o en buscar. Me va a ser más rápido. Cuando uno tiene estas tablas así, que están conectadas, cada una de estas tablas está conectada con dirección y dirección está conectada con cliente. Es decir que todas mis tablas tienen relación. Ahora, hay algunos que dicen que solamente así, como acá están viendo, no necesariamente significa que nuestra tabla sea relacional. ¿A qué se refiere la gente cuando dice eso? Ustedes pueden ver la relación de esta tabla, ¿verdad? Eso sí quedó claro, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? ¿Cómo están relacionadas cada tabla? Sí pueden ver, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hay algunos que dicen que así como está, como la relación que ustedes ven, no es una tabla relacional. Porque dicen que por más que estén relacionadas así, no es directa la relación. Entonces lo que normalmente alguien hace, o sea, no es alguien, lo que normalmente se hacen los profesionales es se crea un índice de dirección. Y en este índice lo que se agrega es todas las claves primarias de todas estas tablas. De barrio, calle, ciudad, cliente y dirección. Y dentro de esta tabla se relacionan de nuevo. Entonces, va a ser más rápido para mí buscar solamente en la tabla índice. Con solamente la tabla índice voy a poder encontrar todas estas tablas. ¿Sí? Todas las tablas van a estar en la tabla índice.
Y ahí recién ellos le dicen, ah, bueno, ahora recién es relacional, porque todas estas tablas están relacionadas con una sola tabla índice. Entonces, la tabla ciudad está relacionada con dirección, ¿verdad? La tabla calle está relacionada con dirección y la tabla barrio está relacionada con dirección. Pero entre estas tres tablas, ninguna está relacionada entre sí. Pueden ver, ¿verdad? Perdón, ciudad, calle y barrio no están relacionadas entre sí directamente. Pero sí están aquí, ¿verdad? Aquí sí están relacionadas porque yo le tengo acá a calle, a barrio y a ciudad. Lo tengo ahí. Y lo mismo pasa con un cliente. Un cliente sí yo sé que es de esa ciudad, de esa calle, de ese barrio, pero directamente no está relacionada con estas tablas. Está relacionada con dirección, que sí está relacionada con estas tablas. Entonces, no todas están relacionadas directamente. Sí, por refilón sí, pero directamente no. Entonces, lo que dicen algunos profesionales es que cuando yo tenga mi tabla índice y todas las tablas estén en esta tabla índice, ahí recién yo puedo decir que verdaderamente es una tabla relacional. Y eso sería un pequeño adelanto de lo más probable demos dentro de algunas clases, que sería base de datos. Y sí se ha entendido toda la parte de normalización y que no necesariamente hay que llegar hasta el final, ¿verdad? Lo que yo encontré así como un ejemplo de lo que estaba explicando es como por ejemplo el Putumo. Vos pones tu número de cédula y automáticamente aparece tu nombre. Y después te da una Claro, lista de ingresos del barrio, la ciudad, la calle y todo eso. Creo que exactamente. Esa es una buena idea. O sea, esa es una buena forma de mostrar. Creo que yo sí tengo eso aquí. Y le puedo mostrar lo que se refiere a la compañera. Ahí para darles otro ejemplo mientras el profe busca. ¿Se acuerdan lo que hicimos el otro día con la parte de las macros? Que hicimos el buscar los datos a partir de un número y que recuperaba todos los datos. Eso también hicimos, o sea, recuperamos los datos de acuerdo a un dato que se le colocó a la parte de búsquedas. Entonces, eso también lo que hace es recuperar esos datos. Pantalla. Ahí pueden ver, eso es lo que se refería la compañera. Aquí tenemos
¿Están viendo ahora? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Sí, profesor. Muy bien. Esto es lo que estamos diciendo. Pueden ver que acá está el nombre de, que aquí está el nombre de número de cédula, el nombre y apellido, departamento y distrito. ¿Sí? Ahora, este departamento y distrito, cada uno, o sea, este departamento es una tabla y este distrito es otra tabla. Lo que la compañía se refiere es cuando vos escribías tu número de cédula, te aparecía ya directamente tu nombre. ¿Por qué? Porque ya tiene la tabla de tu nombre con tu número de cédula. Ahora, ellos tienen la tabla de todos los departamentos que hay, ¿verdad? Y cuando vas a ingresar, te aparece una lista y vos le das a buscar y le das a capital, por ejemplo, distrito Asunción, o así. Esta es una buena forma de ver cómo se utiliza, ¿verdad? Y cómo es para organizar mejor las tablas. Ustedes quisieran hacer más adelante cuando demos base de datos uno parecido a esto. Directamente igual que Putumo para cargar datos. Dígame sí o no, por lo menos, chicos. Creo que no estaría mal. Entonces vamos a ver eso con la profe, vamos a ver cómo podemos implementar con ustedes para enseñarles la posibilidad de eso. Y vamos a trabajar con esta cantidad de datos, que son muchos datos. Y le voy a mostrar la diferencia entre tener una organizada y una totalmente desorganizada. La diferencia de tiempo que hay, tanto en búsqueda y todo, en optimización y todo. Y así van a poder ver más o menos que tener ordenado. Y creo que en las clases anteriores estábamos hablando de saber diseñar ya. Para esa forma no perder tiempo. ¿Qué pasaría si yo desde un comienzo ya tengo diseñado así? Me sería mucho más rápido que tener que crear una tabla de dirección y tener que ir creando la normalización, ¿verdad? Por eso se dice que directamente tenemos que arrancar haciendo así. Nos ahorra mucho tiempo. Y como pueden ver ustedes, si nosotros diseñamos previamente ya todo, nos va a ser muchísimo más fácil y vamos a perder menos tiempo. Recuerden que nuestro tiempo es oro. El tiempo de un programador o de alguien que desarrolla aplicaciones o bases de datos es literalmente oro. Porque ustedes van a tener plazos que cumplir o van a tener que entregar a cierta fecha. Y mientras más tiempo ustedes se ahorren, más ágil va a ser ustedes para que puedan tener lo que se llamaría el punto ágil de su proyecto, cuando hay más posibilidad de que ustedes tengan un error y todo el proyecto se les vaya perdiendo. Entonces,
Creo que eso sería toda mi parte, profe. No sé si quería agregar algo más. Sí, o sea, el uso que se le da a las tablas normalizadas. Por darles un ejemplo, ahora está muy de moda el tema del delivery, ¿verdad? Y con la primera dirección que teníamos, si teníamos todo escrito la dirección en un solo campo, iba a ser difícil, profe, compartirnos otra de tu pantalla. Iba a ser difícil eh, separar, por ejemplo, las zonas de entrega, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros tenemos así escrita como está en la celda de toda junta la dirección, es muy difícil que yo pueda separar todas las entregas para una ciudad, por ejemplo, porque está todo mezclada la información dentro de un solo campo. Sin embargo, si tenemos normalizado, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar solamente las que sean de una sola ciudad en particular y tenemos agrupadas todas las entregas. Entonces va a ser mucho más fácil generar las rutas de envío, por ejemplo. Y eso para una empresa hoy día es fundamental. Porque o si no, imagínense lo que va a ser agrupar por ciudades de entrega si es que eso no está normalizado. Tiene que haber una persona trabajando día y noche si es que tiene 1000 entregas, por ejemplo, para hacer, separando de qué ciudad es cada una de las entregas. Sin embargo, así es fácil. Se filtra por la ciudad y ya está. Todas las entregas de Luque se pueden sacar en una misma tanda. Y todas las entregas que sean para Villarrica, entonces se envían en otra tanda separada, sin que el repartidor tenga que estar recorriendo todo el país para hacer una entrega o que una persona esté sin dormir un día completo separando todas las entregas. Fíjense en un solo ejemplo así muy básico de la importancia de la normalización de datos para la empresa con la que estamos trabajando. Y otra vez aparte, si es que tenemos muchísimas entregas dentro de una ciudad, se puede agrupar otra vez por barrio, por ejemplo. Y así se van generando lo que son las rutas de entrega eh, para las empresas que hacen reparto de productos, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos el ejemplo que les di? Sí, profesora. Y por otro lado, lo que ya habíamos visto desde el primer curso, el tema de la carga de los datos. ¿Cuál es la probabilidad de que se cargue mal el dato si es que está normalizado o de corregir el tiempo que me lleva a corregir el dato si es que está normalizado? Y posiblemente sea muchísimo más bajo si está normalizado que si no está normalizado. ¿Por qué? Porque como dijo el profe Marcos, es solamente poner un código o estirar de una lista y voy eligiendo directamente el dato. Sin embargo, si hay que cargar todo, por ejemplo, cuarto barrio. Cuarto barrio se puede escribir así como él escribió con el 4TO, o se puede escribir todo escrito en números, o te descuida y alguien te escribe con K también. Entonces no hay forma de organizar los datos si es que está escrito a mano, porque estamos expuestos a los errores de carga de los usuarios. Sin embargo, si está normalizado y es tirar de una lista nada más, entonces es muchos menos errores se pueden llegar a cometer en la carga de datos. ¿Se entiende esa parte? Sí, Sí, profesora, se profe. entiende. Bueno, para que entiendan bien y quede bien clara eso y cómo se cargan esos datos, hagan de cuenta que lo que ahí cargó el profe en la columna B, donde dice Cuarto, Luque, España, Manuel de los Ángeles, Puerto Negro, 1148 y 1, son datos que están cargados en las tablas. Ahí tenemos, como dijo él, 5 tablas, ¿sí? Entonces, como tarea, les adelanto ya lo que les voy a pasar como tarea. Les voy a pasar una lista de datos que tienen que ir cargando en las diferentes tablas y vamos a cargar como solemos cargar, como hicimos nuestras tablas relacionales. Cada una de las tablas
con su dato. Por ejemplo, poner la tabla de ciudad como una planilla de Excel, en donde en ID ciudad va a estar en una columna y ciudad descripción va a estar en la columna de al lado. Y van a ir cargando las ciudades que les vamos a ir pasando en esa tabla, las calles en otra tabla y la dirección propiamente normalizada dentro de una tabla de dirección. Entonces eso le vamos a pasar como tarea para la próxima clase. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Muy bien, entonces. Vamos a dejar entonces acá por acá la clase, profe. sí, sí. Muy bien, chicos. Que tengan un buen resto de jornada. Y nos vemos en la próxima clase.